en el almacén de oportunidades RMG y os quiero presentar este producto. Este producto, bueno, es un coche pequeño que es no para menores de 3 años, o sea, a partir de más de 3 años sí se puede, pero claro, yo tampoco podría entrar aquí. Bueno, como podéis ver, está todo completo, pero hay algunos pequeños detalles que vamos a mostrar, que es que aquí está roto y que le falta esto. ¿Ves que aquí viene un de esto? Eso es lo único que le falta. Es esto y eso, bueno, y algunas rayaduras por aquí, pero bueno, algunas cosas también se pueden reparar y algunas pues se puede tapar y tal. Aquí también se pone, bueno, algunas cositas. Y aquí también está así como una masilla verde. Es porque estaba roto. Entonces pues se puso eso y ya está mejor. Mejor así que antes que roto. Aquí como podéis ver viene el mando, así que se puede rotar un poco. Bueno, cuando esté encendido tal vez, sí. Se puede rotar como un normal. Y ahora luego os mostraré los botones. Aquí tiene de esto y el asiento. Las puertas no se pueden abrir, pero como podéis escuchar, puede sonar como un coche verdadero. Y a los niños les gustaría mucho hacer así como en plan la palanca, tal. Y entonces, pues, lo que le gusta, bueno, aquí era como en plan su destino, sus cosas, así como lo que tiene un coche real. Aquí tiene el enchufe para cargarlo, que se le sube esto y se le enchufa. Y aquí tienen este interruptor, y aquí tiene las músicas, porque hay diferentes músicas, pero aparte de tocar eso, cuando los niños estén así y quieren tocar alguna música, pues simplemente clican aquí y les suena alguna música. Cada vez que clica diferente le suenan diferentes músicas. Ahora no os podré mostrar todas porque son muchas. Entonces pues aquí tiene como diseños, así que lo hacen ver un coche real. Aquí tiene un USB, bueno. Y entonces pues aparte de todo eso que acabamos de explicar, de las cosas dañadas y todos los botones que hay por aquí, podríamos mostrar un poco la parte de delante y cómo se llama. Es un Mercedes, como podéis ver aquí, un Mercedes-Benz. Y aquí tiene como su logo, su diseño y tal. Aquí tiene las luces que cuando se encienden también las luces. Es de V-Turbo. Y pues aquí tienen las ruedas. Entonces, como podríais ver, pues aquí el mando, acabamos de escuchar la música. Y aquí sería como cuando quieren escuchar así que está enfrente. Lo típico, ¿no? De los coches. Entonces esto, tenemos la música, tenemos esto, tenemos todos los botones de aquí, tenemos todo esto así iluminado, todas esas cosas. Y aquí se ve como mucho más real y tal, pero no es botón ninguna cosa, solo es como una pegatina. Y pues aquí teníamos el USB que os dije, tal. Todo para que se vea un coche real. Aquí las luces, aquí también tienen su marca. Miren qué fuerte estoy. Bueno, no pesa tanto. Pero bueno, aquí sería la parte de abajo. Como podéis ver, tiene todos unos mecanismos muy raros. Pero bueno, pues aquí tienen las ruedas, aquí tienen estas cosas, así como en plan diseño y tal. Y aquí tienen como advertencias de cada cosa. Aquí por ahí está escrito. Y pues bueno, las ruedas sí giran de verdad. Las 2, bueno, las 4 más bien. Y pues sería hasta, veríamos el siguiente producto. Bueno, y seguimos con este producto de que en vez de un coche grande, ahora tenemos un coche pequeño y además es de Barbie. Como podéis ver, todo es rosa. Y pues es un coche donde podría ir Barbie y su novio, Barbie y una amiga, Barbie quien sea. Y pues como pone aquí, pues bueno, en inglés entran cualquier Barbie. Aquí es un coche diseñado para que las Barbie que compres aparte, pues las ponen. Aquí pone no incluidas las Barbies,
porque aquí solo venden el coche. Y tú puedes comprar una Barbie aparte o lo que sea y ya la puedes poner ahí sentada y funciona bien. Vamos a ver cómo es el coche. Pues sí, está un poco roto esto, pero por lo demás el coche está hermoso, me lo quedaría yo, la verdad. Entonces, esto lo ignoramos ahora, ¿vale? Entonces sería como... Es un color hermoso. Es un color así rosa, así como fucsia. Y aquí viene el mando, que sería como un mando a control, a pilas. Que aquí sería, se abre esa parte y se pone las pilas que necesita. Y tiene como este mando así como para girar, así como si fuera el coche de Barbie. Y esto es como plan, creo que esto es para adelante y esto es para atrás, porque es como una flecha para adelante y para atrás. Pues es como un rosa fucsia que os había dicho, pero es metálico. Y aquí tiene, pues aquí es como, va acorde de este color como en el mando. Y aquí tiene como los mandos, pero es todo súper pequeñito, pero no se mueven. Solo lo único que se mueve son las ruedas del coche para poder funcionar, obviamente. Y el mando este. Y el volante... No, bueno, sí, un poco se mueve. Se mueve un poco, ¿veis? Pero no así como para hacerlo rotar tanto. Aquí tienen el asiento, súper bonito, que si tuviera una Barbie lo pondría. Bueno, ahora lo vamos a sacar, pero después de todo esto, pues podéis ver que es un coche muy bonito. Ahora, aquí, sí, aquí se abre por aquí. Bueno, ya que tienen las cosas así como para agarrarse y tal. Aquí estoy, sí, así. Pero se necesita con 2 manos. Empezamos a sacar el coche Barbie. Con cuidado que aquí se rompe. Bueno, aquí que se complica un poco. Bueno, tenemos al famosísimo coche Barbie rosa metálico. Pues aquí tendríamos las instrucciones de cómo va todo esto. Bueno, son muy largas, ¿no? Bueno, yo creo que son por los diferentes idiomas, pero bueno, aquí para no leernos tanto las instrucciones vendrían como un poco más de imágenes, como las pilas, supongo. Sí, aquí vienen las pilas, si los coches tienen pilas, todo como se abrirían. Y aquí también se puede ver que el mando necesita 2 pilas y el coche necesita 5 pilas. Bueno, aquí os muestra de qué marcas son y tal. Bueno, aparte de las instrucciones, tenemos la caja que nos dice un millón de cosas también. Este coche lo vamos a dejar por aquí y ahora vamos a ver esto. Aquí dice de que entra cualquier Barbie, que os lo había dicho antes. Aquí dice que tiene radio control. Ah, y también, ¿para qué dimensiones va? ¿Solo para adelante y para atrás? No, aquí las pone para adelante, para atrás, para los lados, de arriba, de abajo. ¿Veis? Para adelante, para atrás, para arriba, al lado, a la derecha, al lado. Bueno, ahí pone todo ese rollo. Y aquí también dice que tiene luces. Muy importante. Las luces supongo que serán del carro, ¿no? Porque aquí tiene luces de verdad. Entonces, pues las luces del carro, las luces de detrás y de delante. Bueno, pues hemos improvisado con el carro y como podéis ver, está mucho mejor que antes, ¿no? Vamos a ver el siguiente. Y continuamos con este que vamos a ver cómo funciona. Aquí diréis, uy, está Spider-Man. Bueno, aquí es Spider-Man, pero es una mesa de pinball. Bueno, de esto de pinball. La que, como podéis ver en la imagen, no es muy grande, pero es de este tamaño. Entonces, pues tiene efectos sonoros y luminosos. Aquí pone que es de Marvel, de Spider-Man, es de la marca Lexibook, si lo pronuncio bien. Y aquí vienen muchas cosas. Ahora, por empezar, os voy a mostrar de qué pone Electronic Pinball. Bueno, como había dicho, pero es electrónico. Leo esto. Una increíble mesa de pinball electrónica con un gran diseño de Spider-Man. Juega solo o desafía a tus amigos. Verifica el resultado más alto en la pantalla. Grandes sonidos y efectos de luz como en un juego de pinball real. 4 flippers y 5 bumpers. Una bola adentro. Botón de reinicio.
dos soportes para tener el ángulo perfecto para jugar.